dos irlandeses, y él llegó en 1821 como representante del rey, especialmente del rey de España, para ver lo que estaba pasando en México, y se dio cuenta de la imposibilidad de recuperar esta colonia que se llamaba Nueva España. Entonces voy a hablar un poquito primero sobre William Lamport, y luego sobre Juan Lunabou. William Lamport, o bien de Lampart, espina clavada por largo tiempo en el costado de la Inquisición en la Ciudad de México, fue ejecutado bajo el dolor devastador de las llamas, de las flamas, en 1659. Existe, no obstante, una versión según la cual se habría podido ahorcar antes de que las llamas lo hubieran podido matar, devorando lentamente sus pies, piernas y luego el torso. Él había pasado la casi totalidad de las 2 últimas décadas de su vida en las celdas miserables de esa institución religiosa, de la que solo una vez y por unas horas logró escapar gracias a una maravillosa abstención, consumiendo el escaso tiempo de su fuga para dejar informes semi-legibles en los que denunciaba la penalidad y decepción de los funcionarios de la Inquisición. Este episodio por sí solo habla de un hombre que bien merece ser conocido. Nacido en el hermoso condado de Wexford, en Irlanda, en el sur de Irlanda, más o menos a 100 kilómetros al sur de Dublín, en el seno de una familia católica de relativa fortuna y prominencia social, Lamport parece haber contado desde el principio con una fuerza de ambición y posiblemente un sentido conductor en su destino. Según las normas de la época y a la luz de los edictos y persecuciones contra los católicos en Irlanda por las autoridades coloniales inglesas, él recibió una buena educación por sus sacerdotes pedagogos, primeramente en Irlanda y luego en España. Fue esta compulsión que lo llevó a su patria natal, al centro del reino, Londres, donde entró en conflictos aún adolescente a través de un documento que apoyaba una insurrección católica. Nunca perdió esta capacidad de sedición. Entonces, con la necesidad existencial de abandonar Inglaterra, se hizo a la mar en el canal, donde su embarcación fue detenida por piratas. Sensatamente optó por unirse a los piratas, en lugar de regresar a Inglaterra. Existe evidencia de que pronto impresionó bien a sus nuevos colegas, quienes lo elevaron dentro de sus rangos, lo que en efecto nuevamente hace pensar en un hombre destacado. Finalmente abandonó el claustrofóbico y peligroso medio de la piratería y llegó a España. Es indudable que poseía una habilidad evidente, un tanto de gracia personal, alguna facilidad para los idiomas, con lo que pronto entró al servicio del gran poder católico de Europa. Le fueron confiadas tareas importantes por altos funcionarios del rey e incluso por el ministro principal. Logró alegarse esposa con quien procreó una hija ahí en España. Y quiero decir, 2 víctimas inocentes de esta historia que desaparecieron en el anonimato por los enemigos de sus patrones. Así, a finales de la década de 1630, se le pudieron encomendar muy importantes funciones en la recientemente
creada parte de las posesiones reales, lo que es ahora en América Latina. Fue enviado a la Nueva España junto con el representante del rey, el virrey, así como con un nuevo obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, en el mismo barco. Un hombre que finalmente sería un gran crítico de toda la estructura de corrupción de que disfrutaban los servidores civiles y religiosos en la distante semi-autonomía del nuevo imperio. Pero el obispo era afortunado, era protegido por su sagrada posición y más tarde enviado a España en lugar de ser encarcelado. La Inquisición en la Nueva España era un estado dentro del estado, con una base de poder que podía rivalizar con el virrey y su administración. Tenía confiada la protección del catolicismo en general en la región, la limitación, y si fuese necesario, la eliminación de protestantes, judíos, lo mismo convertidos al catolicismo o los que aún practicaban encubiertamente el judaísmo, así como a los católicos menos observantes. Una motivación central para perseguir a esta gente y un factor decisivo sobre cómo tratarlos era su fortuna y su poder. Muchos miembros de la Inquisición reconocieron la libertad de que disponían para perseguir a sus enemigos y sus dineros, bajo el amparo de sus responsabilidades específicas de defensa del orden católico y la paz y estabilidad de su majestad. Como el nuevo obispo, Lamport también reconoció la dualidad de esta situación. Fácilmente puede uno imaginarse que Lamport fue identificado desde su llegada como un extranjero sospechoso, con funciones secretas otorgadas por quienes competían con el poder eclesiástico en las nuevas tierras. De tal suerte, Lampart fue conspicuo desde el principio, y su impresionantemente inepto intento de provocar una rebelión entre nativos, negros y criollos en 1941 y 1642 dio a la Inquisición motivo para apresarlo. Para un actor menor, con aparente apoyo de las autoridades del Palacio Virreinal y de Madrid, existía por años un limbo creado entre el limitado interés de los políticos y la autoridad de los hombres de religión, quienes posiblemente cavilaron por mucho tiempo cómo tratar a este irlandés sin molestar a sus jefes seculares. De esta suerte, Lampart pasó todos esos años en oscura, maloliente, espiritual y monótona vida de esta prisión religiosa. ¿Qué podemos concluir sobre este personaje, el carácter que tuvo para soportar 17 años en un espacio sucio, con mala alimentación, sin diversión y con constante escrutinio de compañeros y sacerdotes escuchas? La tarea que le había sido confiada indicaba responsabilidad, habilidad y congruencia. La cuestión sobre si fue exitoso su trabajo es obviamente un asunto diferente. Puede decirse que los hombres de este tipo son peones en un gran tablero de ajedrez, a los que no se reconoce o niega a ayudar según el caso, en meses y años, sin considerar lo que se hizo o experimentó, de lo que fue logrado y sufrido. En cualquier caso, esta existencia ciertamente fue
razonablemente larga en el contexto de la relación de vida promedio en el siglo XVII. Pero Lampard definitivamente no fue una pieza de madera o mármol. Tenía una tendencia a realizar ficciones de su vida y relaciones familiares y una aspiración por ser considerado más importante, igual para él mismo como para los demás, lo que se aproxima a auto-mitificarse. Esta fue una inclinación que parecía aumentar en la medida que en él crecía su desesperación en el encierro, lo que lo llevó incluso a considerarse medio hermano del rey de España. Sin embargo, esto no es lo que lo hace importante históricamente. Sus escritos contienen lo que es para el lector moderno invocaciones ejemplares en favor de la igualdad entre las razas, la restitución de privilegios y tierras perdidas de nobleza, entre otras, a los nativos y apoyo a los negros. Un grupo que en esas épocas constituía en mucho más alto porcentaje de la población que actualmente. Y uno puede considerar todo esto a la luz del antecedente irlandés. Las viejas familias gaélicas, usurpadas, desposeídas de sus tierras y rango social, sin libertad de expresión ni en la esfera política ni en la religiosa. Lampard propuso la emancipación de indios y esclavos de la Nueva España y su separación del imperio, lo que lo convirtió en un tempranísimo precursor de la independencia de México. Andrea Martínez Barroc escribió en el año 2013, Lampard encuentra un reflejo de la situación de los irlandeses despojados por los ingleses, de su nobleza autóctona y de su religión católica, condenados a la miseria como los nativos de América por los españoles. Eso explica su atrevimiento para alzarse contra la corona. Desempolva el debate español del siglo XVI sobre la legitimidad de la conquista y concibe en solitario un nuevo régimen con la elevación de la nobleza indígena al rango de la española, la liberación de los esclavos y una igualdad de oportunidades que reaparecerá posteriormente en los ideales de la independencia. Plantea una insurrección con un sistema de premios y castigos y una visión de antiguo régimen, en lo que lo importante es la emancipación de los nobles indios y de la cual él sería príncipe y rey. Los españoles reconocieron la importancia de la hospitalidad a los desconsolados irlandeses, de proporcionarles educación en sus colegios especiales y de emplearlos como soldados de los mismos irlandeses, funcionarios civiles y espías. Pero este inquieto irlandés, o sea Lampard, rebasó esos límites. Escribió una proclamación de independencia a favor de este país, con un claro énfasis en la soberanía popular y un monarca con poderes limitados a la cabeza. Y de ahí deriva el dicho que era el medio hermano del rey de España y por tanto un candidato apto para la función de ser rey de la nueva nación. Ingenuidad de creer que habría suficientes números en la población en esa época que quisieran
retener su propio control económico y político, y que estuvieran listos y dispuestos a luchar para lograrlo. Es interesante recordar que el hijo de dos irlandeses, el virrey Juan O'Donoghue y O'Brien, firmó la independencia de México 162 años después de la muerte de Lampart. Si bien el rumor corre que aquel fue envenenado bajo instrucciones de Agustín Iturbide poco después, como Lampart y más tarde los soldados del batallón de San Patricio, otro irlandés mártir de la independencia de México, Lampart. Okay. Quiero pasar a hablar de Juan O'Donoghue y O'Brien, el hijo de dos irlandeses. Primero es que quiero mostrar algunas fotos. Este es supuestamente es un retrato de Ian Lampart, creo que es por, ¿qué dice? Rubens. Entonces es el típico irlandés, pelirrojo, ojos azules, muy bravo, muy inquieto, es que con sus propios principios y su sentido de justicia. Entonces ya tenemos información de sus compañeros en el mismo barco llegando a Veracruz en 1641, el Don Juan de Palafox y Mendoza. Okay. Si entran en la columna del Ángel, ahí está la famosa escultura de Ian de Lampart. Como pueden ver, es algo impresionante. El tamaño es una muestra de una muestra de agradecimiento hacia él, que a lo mejor se sentían Porfirio Díaz y su gente. Entonces, entrando la columna, ahí está directamente enfrente de la entrada. Este tipo es un guía, que a veces está ahí. Okay. Muy bien preparado ese guía. De la fecha. Ah, sí. Ok, vamos a pasar a hablar de Juan O'Donoghue. Me parece que los mexicanos tienen más fama, pero todavía no hay tantos detalles sobre lo que hizo. Y vamos a ver, para mí es uno de los hombres más extraordinarios en la historia de este país. Porque a fin de cuentas él firmó, o él apoyó la independencia de México, Nueva España, o sea, México, según sus propios criterios, no con el visto bueno del rey de España. Eso significa que no pudo regresar a España. Obviamente lo iban a matar por ser traidor. Entonces, bueno, vamos a ver algunos detalles de la vida de O'Donoghue. El 20 de agosto de 1842, doña María Josefa Sánchez Barriga Blanco murió como resultado de un largo periodo de indigencia, durante el cual siguió obligada a menudo a subsistir solamente de café. Doña María era una ciudadana española, sin embargo la corona no le permitiría ni a ella ni a sus 3 hijos regresar a España. Ella recibió por varios años una pensión de 12,000 pesos de un agradecido gobierno mexicano hasta que el estipendio se interrumpió. ¿Por qué doña María Josefa no podía regresar a España? ¿Por qué se le había asignado esa pensión? Su esposo fue el traidor desde el punto de vista de la realeza española, o la vergüenza histórica desde la perspectiva de algunos hombres mexicanos, don Juan O'Donoghue y O'Brien, el hombre quien en un dejo de conciencia y de buena voluntad ayudó a crear el país independiente llamado México en las
postrimerías de 1821. A su arribo al puerto de Veracruz, O'Donoghue vislumbró claramente que España no tenía ninguna posibilidad de recuperar su colonia. La autoridad española regía tan solo en el puerto de Veracruz, en la Ciudad de México y en Acapulco. Incluso existía una falta de disciplina entre los mismos españoles. El virrey Juan Ruiz de Apodaca había sido destituido por un golpe militar y el comandante de las fuerzas españolas, don Francisco Novella, trataba de revertir infructuosamente la situación. Designado por el Parlamento, es importante decir que no fue por el rey Fernando VII como el jefe político superior y con los poderes de los anteriores virreyes. O'Donoghue estaba consciente de las capacidades políticas y morales. No obstante, sus limitaciones eran evidentes. A los pocos días de su llegada a Veracruz, supo muy bien que no contaba con recursos o con tropas reales suficientes con los cuales combatir a los insurgentes. Sin embargo, su análisis de las circunstancias iba más allá. Él era un liberal de toda la vida, estudioso del pensamiento masónico, particularmente hombres americanos como Miguel Ramos Arizpe, veterano de guerra que luchó en contra de las tropas napoleónicas, derrotadas apenas 10 años antes, así como hijo de 2 irlandeses que habían sido forzados a abandonar su tierra natal por las leyes anticatólicas. Si se acuerdan de las leyes anticatólicas en Irlanda por los ingleses. Así, todo esto ayuda a explicar lo que fue primordialmente una decisión personal. No se puede negar la firmeza de sus principios, incluso desde su juventud. Por ejemplo, se manifestó en contra de la designación del anglo-irlandés Arthur Wellesley, más tarde el duque de Wellington, como comandante supremo de las tropas que luchaban contra Francia en la península ibérica, y lo hizo patente al renunciar como ministro de guerra. De igual modo, no estaba de acuerdo con el regreso de la autoridad real absolutista en 1814, por lo que fue castigado con 4 años de prisión, en donde fue torturado, con lo que lo dejó, de acuerdo con crónicas de la época, cicatrices en el cuerpo y en las manos. Hacia 1820, el rey Fernando VII había sucumbido ante el dominio parlamentario. La Constitución española de 1812 había sido restituido y O'Donoghue contaba una vez más con el apoyo de la corte. Era teniente general del ejército y capitán general de Andalucía, fueron sus títulos, y gozaba de tal confianza que las Cortes Generales le otorgaron el título de jefe político superior de la Nueva España. La Constitución de 1812 había derogado el título de virrey, un nombramiento de vital importancia. La continuidad de España como el poder mundial hegemónico, su prestigio como nación y la Nueva España como una fuente central de recursos estaban, junto a otros aspectos, en juego. Sin embargo, durante su travesía, O'Donoghue tuvo que haber meditado profundamente acerca de la inutilidad de conservar a la Nueva España y sobre la mejor manera de entregar el control y retirarse de la antigua colonia con dignidad, sin derramar sangre y con la esperanza de una futura amistad entre las dos naciones. A finales de julio de 1821, O'Donoghue desembarcó en Veracruz
Algunos días después, el 3 de agosto, para ser precisos, escribió a las Cortes de Cádiz para informar sobre la ausencia de recursos y la fortaleza para mantener el dominio español sobre la colonia. El mismo día, o sea, el 3 de agosto, lo que bajo cualquier análisis fue increíblemente expedito y conveniente, gracias a su autoridad y a sus reflexiones, escribió una proclama a los habitantes de la Nueva España, basada en la libertad de sus principios y la rectitud de sus intenciones, en donde describió también su deseo de alcanzar un acuerdo que fuera grato para los mexicanos. Juan O'Donoghue, que habló sobre resolver la situación de no consolidar el despotismo al gobierno bávaro ni la independencia colonial, ni la dependencia colonial. En las siguientes 3 semanas viajó con un joven Santa Ana para encontrarse con Iturbide en la ciudad de Córdoba. El plan de Iguala fue aceptado con un interesante cambio. La corona se le ofrecería a un Borbón, lo que por un asunto de orgullo y de sobrevivencia inevitablemente sería rechazado. Así que esto le daría al gobierno de México la autoridad para ofrecérsela a alguien que no fuera noble, es decir, Iturbide. Plan B, ¿no? Plan A, un Borbón, plan B, Iturbide. El consentimiento de O'Donoghue durante el proceso lo mostró como un hombre práctico. Escribió una carta dirigida a un general todavía fiel a Fernando VII, José Dávila, quien aún se encontraba peleando en San Juan de Ulúa, en donde aceptaba que estaba convencido, sus palabras, de la justicia que asiste a toda sociedad para pronunciar su libertad y defenderla a la par de la vida de sus individuos, de la inutilidad de cuántos esfuerzos se hagan, de cuántos diques se opongan para obtener este sagrado torrente, una vez que haya emprendido su curso majestuoso y sublime. Fin de cita. Cuando O'Donoghue Iturbide, el líder del ejército realista, Novella, se encontraron a una hacienda cercana a la Ciudad de México el 13 de septiembre de 1821. Un logro mayor de esta reunión fue que el día 15, Novella reconoció debidamente a O'Donoghue como jefe político superior y capitán general, y por ello su superior. Ese día O'Donoghue mostró una vez más, en un texto escrito para los mexicanos, su optimismo rayano en el ideal romántico, aunque en privado mostrara dudas sobre él. Sus palabras: amaneció el día tan suspirado por todos en que los antiguos resentimientos desaparecieron, en que los principios luminosos del derecho de gentes brillaron con toda su claridad. Fin de cita. Después de todo, O'Donoghue era un militar, un político consciente del monstruo que pudo haber desatado si las palabras exactas no eran dichas en los momentos precisos. Aunque al mismo tiempo quiero pensar que esos deseos fueran expresados con un interés genuino por el bien del nuevo país y de sus ciudadanos. La evidencia parece mostrar que este fue el caso. ¿Por qué entonces, detrás de esta demostración pública de confianza en que todo estaría bien una vez que se firmara el tratado, O'Donoghue estaba preocupado por lo que estaba a punto de ocurrir? Había razones obvias para preocuparse.
la ilegalidad en gran parte del país, la falta de desorden total del país, los consabidos rencores y vacíos de poder en una nación recientemente independiente y la necesidad apremiante de recordar el camino de la autonomía y de la forma de gobierno. Sin embargo, O'Donoghue estaba consternado por lo que había atestiguado de primera mano, consciente de la autoridad moral que tenía en cuanto a niveles políticos y personales, y que tenía que aplicarla con sabiduría para asegurar a largo plazo el bienestar de México. El país no iba a obtener su independencia de España solo por reemplazarla con las ambiciones imperiales de Iturbide y de su partido, según Juan O'Donoghue. Y era precisamente lo que veía. Cuando debiera estar comprometido con la creación del mejor escenario posible para el inicio del nuevo país, que culminaría con la firma del Acta de Independencia el 28 de septiembre de 1821, debiera estar comprometido con la creación del mejor escenario posible para el inicio del nuevo país, que culminaría con la firma del Acta de Independencia el 28 de septiembre de 1821. Iturbide discutía también acerca de temas como por ejemplo el número posible de nobles en un régimen desprovisto de ideas liberales. Aunque O'Donoghue expresó su deseo de renunciar a sus obligaciones y de vivir tranquilamente en México, toda vez que el regreso a España lo llevaría casi seguramente al pandibulo por traidor, fue nombrado en reconocimiento de su autoridad moral miembro de la Suprema Junta Provisional Gubernativa. Aunque el hecho que no llegará a tan extraordinaria cita y por tanto no firmará el acta en persona junto a otros 3 personajes, es un claro signo de que no deseaba participar en el establecimiento de otro imperio despótico. Podría decirse que el limitado interés mostrado por el nuevo gobierno ante el terrible estado de salud de O'Donoghue en los días posteriores a la firma fue el resultado de su falta de cooperación en el nuevo e imperfecto proyecto. O'Donoghue murió oficialmente de pulmonía y dolor pleurolítico 10 días después de que la independencia mexicana fuera formalmente consumada. Y debe de reposarse una semana después de que la Capitanía General de Guatemala, que reunía Chiapas y todo Centroamérica hasta llegar a Panamá, se reuniera a la nueva nación. Y O'Donoghue fue enterrado en el altar de los Reyes de la Catedral de la Ciudad de México. Juan O'Donoghue O'Ryan era el hombre de confianza del grupo liberal que obligó a Fernando VII en 1820 a reactivar la constitución anti-absolutista de 8 años antes. Se ganó la fe de ese grupo por sus acciones en contra de los invasores franceses. Su antigüedad en la jerarquía masónica, su apoyo a las campañas emprendidas por ellos incluso cuando esto significó la prisión y la tortura, así como sus obvias actividades para dirigir asuntos militares y políticos en Andalucía. Al llegar a la provincia de la Nueva España, él operó los mismos principios liberales por un asunto de conciencia y de reconocimiento práctico del estado de las cosas. Incluso fue más allá al ordenar al virrey provisional Novella abandonar la Ciudad de México con sus 8,000 soldados y regresar a Veracruz, todo para evitar más violencia.
El acta de independencia fue firmada poco después de darle a O'Donoghue el nombre de primer regente. Junto a Iturbide como presidente y otros 3 regentes, como se ha visto, sucesos como este iban en contra de los ideales de O'Donoghue. Al final, O'Donoghue quedó en buena compañía al no firmar el acta, junto a los 3 hombres que tampoco firmaron los nombres de los generales Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Fueron excluidos entre los signatarios, aparentemente porque era sabido que ellos buscaban una república y no un imperio. Es un hecho interesante que 2 marqueses y 2 condes estamparon sus nombres en el mismo documento. La nueva prensa imperial dio a conocer que habían perdido, como ellos lo llamaron, un colega virtuoso y un amigo noble, como se murió O'Donoghue. El general Guerrero encomió a O'Donoghue cuando se enteró de su deceso. Las palabras del general Guerrero. El fallecimiento del excelentísimo señor don Juan O'Donoghue ha llenado de amargura a mi corazón. Ninguna expresión será bastante para manifestar mis sentimientos por la pérdida de este profundo político, que en tan corto tiempo dio a mi cara patria las pruebas menos equívocas de predilección. Y al haber realizado acciones que fueron efectivamente en contra de los intereses de su propia nación, y de hecho en contra de su propia supervivencia, pero que fueron basadas en la realidad de una situación insostenible y en el entendimiento de los derechos y los beneficios que acarrearían a las personas subyugadas. O'Donoghue tuvo un impacto notable en México y estuvo marcado por una destacada ausencia de egoísmo. A la luz de los hechos, puede decirse que la razón por que no es aún más conocido y celebrado es debido a su origen extranjero, tal vez, a los sentimientos negativos en contra del viejo régimen español y de sus sirvientes, así como la antipatía hacia el primer imperio mexicano y hacia las personas asociadas a él. Muchas gracias.